a la pregunta de ellos. Hechos 4:1 dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Persecución, pero bendición. Vimos el domingo pasado cómo Pedro y Juan sanaron, bueno, fue el Señor, pero ellos llegaron allí y sanaron ¿a quién? A ese cojo, ¿os acordáis? En la puerta de la Hermosa, en la puerta del templo. Y por la fe en el Señor Jesucristo levantaron a ese hombre. Y ese hombre entró al templo cantando, alabando a Dios, saltando y alabando a Dios, y tenía cogidos a Pedro y a Juan, y entonces una gran multitud se concentró ahí porque vieron esa señal, ese milagro maravilloso de ese hombre, 40 años sin poder caminar. Y ahora, por el poder de Cristo, ahora estaba de pie, y ahora todos los que lo conocían de toda la vida, de ser un mendigo ahí. Y entonces Pedro le habla a esa multitud y les predica el Evangelio. Y eso es lo que vimos el otro día, cuando les habla que deben arrepentirse, deben convertirse. Y ellos estaban allí hablando a esa gran multitud. Y en ese momento es cuando empieza la primera persecución de la iglesia cristiana, la primera de todas ellas. Es una de las carreteras que lo decíamos hace mucho tiempo. El libro de Hechos es un mapa de carreteras. Cada carretera conduce a un sitio diferente, pero todo se mueve en la misma historia. Y una de las carreteras es las persecuciones. Una de las vías en las que va el Señor a moverse y a mostrarnos cómo el pueblo de Dios se movía era el asunto de que siempre hay oposición. Cada vez que hay bendición, hay oposición. Esto está constantemente, no solamente en el libro de Hechos, sino en la historia de la Iglesia, desde el primer día, desde el día de Adán hasta el día de hoy. Desde Abel, que fue el primero que murió por ser creyente, hasta el último que muera, antes de que venga el Señor nuevamente, siempre habrá oposición cuando hay bendición, cuando los hijos de Dios se levantan a proclamar su Evangelio. Y Jesús lo advirtió muchas veces esto. Lo hemos leído antes en Mateo 10, que Jesús habla de que va a venir persecución. Y la persecución estaba prevista. No es algo que está pasando como, ¡ay! ¿Y esto qué es? Si todo va a ser maravilloso ahora que ha venido el Espíritu Santo. No, ya Jesús les había advertido que iba a venir persecución. A mí me han llamado hijo de Satanás, ¿y a vosotros qué os van a llamar? A mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Ahora, mi palabra la han guardado, la vuestra también la guardarán. Pero habrá conflicto, habrá oposición, y en la misma casa de un creyente habrá lucha. Habrá entre los gobernantes, entre la familia, entre la gente, siempre habrá oposición, habrá persecución. Y entonces ahí tenemos que miles están siendo llevados al Señor Jesús para creer en Él, y eso el diablo no lo puede permitir. Tiene que hacer algo. Así que la curación de ese hombre, que tendría que haber traído sobre todos aquellos hombres religiosos un gran temor de Dios, es el temor que sobrevino a todas estas personas que los que habían creído estaban juntos, que estaba el peso de la gloria de Dios ahí sobre ellos. Pero en la curación de ese hombre no trajo regocijo para decir, mira qué buena cosa, un hombre con 40 años ahí tirado y lo levantan en el nombre de Dios, qué bueno es esto. Pero ellos no encuentran la aprobación de los hombres, sino la persecución. ¿Y sabes por qué? Porque si Pedro y Juan simplemente fueran curanderos, simplemente ellos fueran milagreros,
que hubieran sanado a ese hombre y hubieran callado su boca, hubieran entrado ahí para seguir con la rutina de la religión de esos hombres, nada hubiera pasado. Pero el problema es que Pedro dice: ¿por qué os fijáis en nosotros como si nosotros con nuestra fuerza o nuestra piedad hubiésemos levantado a este? Jesucristo le ha levantado. Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es el Rey, y vosotros sois pecadores y tenéis que arrepentiros. Y entonces ahí viene el problema. El problema es cuando se predica. La curación de ese hombre trajo la persecución. Y eso va a suceder siempre, porque cuando el pueblo de Dios se mueve, el diablo también se mueve. En Hechos 2:47 leemos que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, alababa a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia se estaba moviendo con un poder extraordinario. La iglesia estaba creciendo. El pueblo, la gente, tenía gran respeto, gran consideración por los cristianos, porque decía: estos cristianos, mira cómo viven, venden sus propiedades para ayudarse mutuamente, han dejado los ídolos, han dejado todo para seguir a Cristo, están aquí orando a Dios, están aquí sirviéndose unos a otros, predicando la palabra de Dios, y la gente eso lo tenía en cuenta. Pero de pronto, los líderes religiosos no podían permitir eso. No podían permitir que la multitud se fuera detrás de ellos. Y entonces comenzaron la persecución. Mira el versículo 1. Hablando ellos al pueblo. Ellos estaban predicando cuando ya vinieron los guardias. Ellos estaban predicando cuando ya los guardias fueron allí para tratar de callarle. Porque no podían permitir que ese milagro y la predicación que vino, eso se quedara ahí. El diablo siempre moviliza a los suyos. Y aquel que no está con Cristo está en contra de él. Y por eso ya manda el diablo a sus secuaces para hacer callar la predicación. Os voy a contar una cosa que me pasó cuando yo era estudiante en el seminario. Los veranos yo iba a la zona de Jaén, la parte norte de Jaén, para predicar allí, para ayudarle ahí a un pastor que conocí en la zona de Villar de Segura. Y este hombre le gustaba mucho predicar en la calle. Era un evangelista de estos del aire libre. Entonces yo me iba con él y entonces el trabajo nuestro consistía en ir a las iglesias a predicar los domingos y los jueves y todo eso. Y por el camino recorrer pueblos, en la plaza del pueblo predicar. Tenía un coche que era un trasto de coche, no sé cómo eso funcionaba por la fe, porque era un coche viejísimo, con un altavoz encima. Y entonces íbamos a los pueblos que iban de camino, cuando íbamos a donde estaba la iglesia, un grupo de iglesias pequeñas en varios pueblos, parábamos allí en la plaza, y entonces él conectaba el altavoz y decía: venga, Fran, predica, yo reparto folletos. O predicaba él y yo repartía folletos, y los dos solos. Eso hacíamos nosotros. Un día vamos a un pueblo y llegamos justo donde estaba la plaza, aparca el coche ahí, y justo enfrente estaba la iglesia católica y al lado la policía. Entonces va y me dice: bueno, yo voy a predicar, yo voy a repartir folletos ahora y a ti te toca predicar. Venga, ponte a predicar. Yo cojo allí, abro la Biblia y digo: Dios no habita en templos hechos de piedra, sino en los corazones y tal. Entonces empiezo a predicar ahí. Y cuando se oye, como era una plaza muy cerrada, entonces se oye bastante mi voz, y con el altavoz y tal. Y la gente empieza a asomarse por el balcón y a escuchar. Y yo estaba tan emocionado porque veía que la gente se paraban y otros desde las ventanas abrían y escuchaban la predicación, lo que yo estaba predicándoles el evangelio allí. Llevaba 5 minutos predicando, eran predicaciones muy cortas, repetíamos varias veces varias predicaciones. Yo llevaba unos minutos predicando cuando de la iglesia católica sale el cura. Y entonces, mientras que yo predicaba, veo que el cura se queda mirando y va al lado la policía. Y llama al policía. Y mientras que yo estoy predicando, veo que el cura y el policía salen juntos y se dirigen a mí. Pero el pastor con el que yo colaboraba había sido político toda su vida. Antes de ser cristiano, fue político toda su vida, de izquierdas. Y claro, yo cuando vi que venía el cura y el guardia justo enfrente para mí,
Digo, esto me quieren callar a mí. Pero yo más predicaba, más fuerte todavía. Y entonces va y me dice este pastor Juan Bascuñana, todavía vive, un hombre muy mayor que yo respeto mucho, me dice, tú tranquilo, tú sigue. Llega allí con la Constitución en la mano, la Constitución española. Llega allí y dice, ¿qué pasa con ustedes? Y yo mientras tanto predicando, porque si Jesucristo, que no sé qué, y por otro lado escuchando, yo ahí... y entonces ellos estaban debatiendo ahí, porque todo lo que querían ellos era que nosotros no predicásemos. Siempre que la palabra de Dios viene, el Espíritu Santo actúa y el diablo se irrita. El diablo se irrita. Y eso fue lo que pasó ahí. Pedro estaba predicando y las autoridades religiosas, las autoridades civiles, como nos pasó a nosotros en aquel pueblo, enseguida intentaron detener la predicación. ¿Por qué? Porque lo hicieron para interrumpir. El diablo no estaba interesado en interrumpir milagros, sino en interrumpir el mensaje. Porque la gente no se salva con milagros, la gente se salva con el Evangelio. Muchos comieron gratis el pan que Jesús les dio. Muchos fueron sanos por el poder de Jesús, como los 10 leprosos, y solamente uno le conoció a él. El diablo no va a impedir que haya milagros. Si es posible, va a hacer él milagros también mentirosos, pero sí va a impedir que la palabra del Evangelio, la palabra verdadera de Dios, vaya a ser predicada. Así que tú no te estés fijando, hermano, amigo, no te estés fijando en cuántos milagros hay en una iglesia. Ojalá que haya muchos. Pero fíjate más en que Cristo se ha exaltado ahí y se ha predicado ahí en toda su pureza. Porque el apóstol Pablo dice, a mí Dios no me ha enviado a bautizar, no me ha enviado a hacer otra cosa, me ha enviado a predicar el Evangelio. La gente no se salva viendo sanidades y viendo dones espirituales, la gente se salva creyendo el Evangelio. Y por eso fueron a detener a Pedro, porque Pedro estaba predicando el Evangelio. Y seguramente si nosotros damos de comer a los pobres y sanamos gente y ayudamos a la gente, todo el mundo nos van a aplaudir. Entonces, si nos ponemos a predicar el Evangelio, prepárate para las críticas. Prepárate para que el diablo se levante. Porque eso es lo que va a suceder. En una ocasión fuimos a visitar a un enfermo que era creyente en el hospital. Y tenía un compañero, sabes tú que en los hospitales generalmente hay 2 camas. Y claro, queríamos aprovechar la oportunidad porque siempre había un familiar, a alguien con el que estaba creyente que no era creyente. Entonces aprovechamos para predicar. Y fui ahí al hospital y entonces viendo que había el otro enfermo ahí y los familiares de él, yo me presento y digo, yo soy pastor de la iglesia evangélica, ¿a ustedes les importa que leamos la palabra de Dios aquí, que tengamos unas palabras y una oración aquí? No, bueno, no pasa nada. Pero mire, primero dijeron eso, pero cuando empecé a predicar, no queremos saber más nada de eso. Porque cuando se proclama a Cristo, cuando se exalta a Cristo, cuando se predica el Evangelio, prepárate. Siempre el diablo quiere interrumpir la predicación y a veces quiere interrumpirla con falsedades. Y aquellos hombres, mira lo que hacen. Esos hombres los detienen. ¿Quiénes los detienen? Fíjate en este grupo de gente. Eran un grupo de gente en donde había políticos, religiosos de una clase, religiosos de otros y aristócratas. Los que tenían estos hombres, dice, el jefe de la guardia del templo, los sacerdotes, todos los que tenían autoridad ahí, los líderes religiosos y los del poder secular, buscaban por todos los medios que Cristo no fuese predicado. Pero no lo hicieron trayendo argumentos. No le dijeron a Pedro, oye Pedro, mira, es que eso que estoy diciendo de la resurrección no puede ser. Es que Jesús no. ¿Sabes lo que ellos hacen? Utilizan el poder militar para arrestarlos y llevarlos. Para humillarles públicamente, para que la gente que había visto el milagro y había escuchado el Evangelio, vieran cómo los arrestaban y los llevaban a la cárcel para desacreditarlos. No porque ellos trajeran argumentos y la verdad, sino porque lo único que tenían era la fuerza. Y los detienen ilegalmente, siendo que ellos no han hecho nada. ¿No es el templo un lugar para hablar de Dios? ¿No es el templo de Dios un lugar para bendecir, para orar?
para sanar. Pero ellos habían convertido el templo de Dios en su propio cortijo, donde estaba prohibido hacer algo que no fuera lo que ellos decían. ¿Y por qué los detienen? Versículo 2. Resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. El pretexto de ellos era: somos los policías del templo, tenemos que cuidar de que nadie aquí no haya disturbios, aquí hay 1000 personas o 2000 personas, un montón de gente oyendo aquí al apóstol Pedro predicando. Esto puede traer un tumulto y entonces nuestro deber como policías del templo, no sea que los romanos vengan y nos hagan algo, es guardar todo esto. Así que vamos a coger a los causantes de la turbación, que no había ninguna turbación, que era un hombre trayendo la palabra de Dios y los demás escuchando. No había más nada. Pero ellos con esa excusa los detienen. Pero el Señor nos dice que el verdadero problema era lo que estaban predicando. Si ellos hubieran predicado a la gente: tenéis que ser más buenas personas y guardar todos los mandamientos, entonces los del templo hubieran dicho: oh, qué bueno, sigue. Pero en el momento que ellos empezaron a predicar la resurrección, cosa que los saduceos no creían. Los saduceos eran un grupo religioso tan extremo que solamente reconocían como la palabra de Dios principal los 5 libros de Moisés. A partir de ahí decían que la Biblia era de segunda mano o de segunda división. Ellos no creían que el hombre tenga un alma. Eran como testigos de Jehová. No creían en el Espíritu Santo, no creían que el hombre tenga un alma, no creían que haya una vida después de la muerte, no creían que haya un juicio final, solamente creían en ley, cumplir unas leyes para portarse bien durante el tiempo que tú estás en la tierra, porque después te mueres y eres como un perro, no tienes nada. Pero fíjate, los saduceos no querían oír hablar de la resurrección de los muertos porque hacía 3 semanas solo, ni siquiera un mes, en que Jesús había resucitado. Y por lo tanto, que venga alguien a predicar lo que ellos les rechinaban, les salía sangre por los oídos, la resurrección de los muertos. Y los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían en el juicio final, sí creían que hay un cielo y un infierno, sí creían estas cosas y estaban muy en contra de los saduceos. Pero como predicó Pedro a Jesús, si Pedro hubiera dicho: no, nosotros estamos aquí porque creemos en la resurrección y está muy bien creer en la resurrección, pero es que Pedro predicó a Cristo y predicó la resurrección de entre los muertos, y entonces los grupos religiosos dijeron: ¡oh! Esto no lo podemos tolerar. Y se unieron junto con los políticos, porque los políticos decían: oye, ¿y si ahora toda esta multitud se van con los cristianos y dejan de venir aquí al templo y a traer sacrificios, a traer dinero, y nuestro poder desciende? Todos se juntaron entonces porque rechazaban a Cristo. Donde Cristo es exaltado, el enemigo entonces actúa. Y mira lo que ellos hacen. Simplemente los detienen y, como no puede haber juicio todavía, los cogen, les echan mano y los ponen en la cárcel hasta el día siguiente, sin decirles ni una palabra. Su interés simplemente es retirarlos de la predicación. La detención no fue: bueno, ¿pueden ustedes acompañarnos?, sino que los cogen y dicen: a la cárcel. Ya está. Y los que anuncian el Evangelio muchas veces tienen que sufrir estas injusticias, estas crueldades. Pero mira, el versículo 3 dice que, el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Mira, aquí en este versículo está todo el reino de Dios condensado. Todo el reino de Dios en una pastilla o en un versículo. El diablo tratando de destruir la obra de Dios y Dios salvando a la gente. Eso es lo que pasa. El diablo movilizándose para callar el testimonio de Jesucristo, para que la gente no siga a Cristo, para que la gente siga con la mentira de la religión. Pero el Señor salvando a miles. Porque la persecución no puede hacer que la palabra de Dios, no puede apresar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice: pero muchos
de los que habían oído la palabra creyeron. A pesar de todo. A pesar de que los habían puesto en ridículo, que los habían humillado. Mira, estos son delincuentes, porque han venido a detenerlos la policía, pues ¿qué habrán hecho? A pesar del descrédito que le habían traído a ellos y de la injusticia que estaban cometiendo contra ellos, a pesar de todo, Dios estaba bendiciendo su palabra y trayendo la salvación por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios a esas personas. ¿Sabes? Tenemos que orar nosotros porque Dios siempre va a intervenir en medio de la persecución y en medio de las dificultades. Eso a Dios le encanta. Si conocemos un poco a Dios, Dios es un poco extraño para nosotros porque Él actúa siempre de maneras que no podemos prever. A veces nosotros pensamos ellos pensaban que si le cierran la puerta a Dios, ya Dios no va a hacer nada. Pero tú le cierras la puerta a Dios y entra por la ventana. Dios va a hacer su obra siempre. Y por eso ningún poder podrá hacerlo. Ningún poder, nada podrá impedir que Dios acabe la obra que un día ha empezado. Y tenemos por lo tanto que animarnos en este sentido. A veces creemos que el mal triunfa, que Dios no interviene y que la injusticia y la opresión va a ser todo lo que va a suceder. Pero tenemos que tener en cuenta que aunque las cosas nos parezcan muy difíciles, muy duras, Dios siempre va a sacar adelante su obra. Y por eso, ellos fueron a la cárcel, pero un montón de gente fue para el cielo. Pedro y Juan a la cárcel, sí. Los otros estaban resentidos, con envidia, indignados. Pero Dios estaba salvando multitudes mientras que todo eso sucedía. Y fíjate, y esto nos llama la atención, cómo el diablo junta a la gente para hacer su obra. Estos hombres que estaban ahí, el jefe de la guardia, más adelante los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, eran 70 personas, bueno, 71. El juicio era un semicírculo y en medio ponían a los acusados. Y allí estaban los religiosos para ver si lo que decían era conforme a la religión. Los gobernantes para ver si había que hacer un juicio civil y había que echarlos de la cárcel o castigarlos, lo que sea. Pena de muerte no, porque tienen que ser los romanos los que tienen la aprobación. Eso ya lo sabemos. Pero el Sanedrín, ese grupo formado por los jefes del templo, número 1, los que encargados, los saduceos, que eran una secta muy tal, pero que a través del compadreo, que si el padre, ahora pongo al hijo, luego pongo al cuñado, luego pongo tal, y se aprovechaban del dinero del templo para vivir. Los fariseos cuidando de la doctrina, y ya sabemos muy bien de qué iban ellos, y luego también los gobernantes estaban allí. Esos 3 grupos de personas estaban allí para juzgar, y esos 3 representan al mundo. En el mundo hay 3 poderes: el poder religioso, el poder político y el poder también de las ideas humanas. Están representados ahí. Y mira lo que dice el Señor sobre ellos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo explica qué le pasa a la gente si es que tienen algún problema intelectual. Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré el entendimiento de entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el capítulo 2, versículo 6 dice:
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y el versículo 14, capítulo 2, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el problema entonces de estos hombres, de estos tres poderes? Pablo los menciona también aquí: el poder religioso y el poder político, el poder civil. ¿Qué les ocurre cuando les llega el Evangelio? ¿Qué pasa? ¿Que no tienen coeficiente intelectual? ¿No tienen oídos para oír? ¿Tienen un problema de entendimiento? ¿Tienen un problema de que no son capaces de entender la lengua nuestra? Claro que no. El problema es un problema espiritual. El problema de ellos es que, a pesar de que sean políticos, que tengan una posición alta en la religión, una posición alta en lo espiritual, sin embargo, están ciegos en cuanto a la fe. Y por lo tanto, de la misma manera que tú no le puedes explicar una sinfonía a un sordo, de la misma manera que tú no le puedes explicar un amanecer a un ciego, tampoco tú puedes hacer que alguien que está ciego en su pecado pueda ver gloria en el Señor Jesucristo. Los griegos decían: ¿un Dios crucificado que salva a la gente en una cruz? ¿Pero qué dices? Es una vergüenza, es un tropezadero, es una locura. Y para los judíos decían: un Mesías que muere en una cruz. El Mesías que va a venir tiene que mostrar señales y cortar la cabeza a los romanos y hacer lo que nosotros tenemos o entendemos que tiene que hacer. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que hay en este mundo. Una unión tan falsa de todos estos poderes en contra de Dios. Los poderes políticos, los poderes religiosos, los poderes sociales, todos se unen en contra del Evangelio. Porque en el fondo, el mundo odia el Evangelio. La religión sí les gusta. La obra social sí les gusta. Los milagros les encantan. El horóscopo, el leer la mano, el espiritismo, cualquier chorrada les encanta. Este mundo es un mundo tan loco. Mira, el otro día vi, yo no sé si es que a los chinos les pasa algo en la cabeza. ¿Tú te puedes creer que alguien pague una entrada de un montón de dinero para ver a una muñeca que no existe, que es virtual, que la proyectan? Pues eso es lo que un estadio entero de gente para ver a una muñeca una muñeca china con unos pelos hasta ahí, y la proyectan, hacen una holografía, o como se llame eso. Sí, como Michael Jackson, que lo han resucitado de la tumba y lo sacan ahí con canciones nuevas. Pues la gente pagando un montón de dinero para ver algo que no existe. Porque Michael Jackson existió, pero la muñeca esa, no me acuerdo de su nombre, salió en el telediario el otro día. Digo, pero bueno, ¿a esta gente qué le pasa? Pagando un montón de dinero para ver a una muñeca que se le inventó un hombre que está por internet, y entonces ha hecho ahí, la ha proyectado así en 3D, y entonces va la gente allí a bailar con la muñeca que no existe, que es una pura imaginación. Nosotros nos reímos de eso, pero es que es el absurdo de este mundo. Y estos hombres llegan allí, se juntan contra el Evangelio y les hacen una gran pregunta. Porque a los juicios se lleva a la gente para preguntarles. Y estas lumbreras, estos hombres tan sabios, les hacen una pregunta. Los saduceos están preguntando ahí, pero tienen que preguntar de tal manera que no se ofendan los demás grupos que están en contra de ellos. ¿En qué nombre? Le preguntan. Al día siguiente los comparecen delante de todos ellos ahí. Tú piensas en el apóstol Pedro. Piensa que un día delante de una criada negó a Jesús. Y ahora está delante del Sanedrín. Delante de un jurado de 70 personas. La élite de la ley en aquella época, los jefes de la religión y los gobernantes. ¿Qué haría el apóstol Pedro? ¿Volvería a negar a Jesús? Lo que estos hombres querían es: vamos a llevarlos a juicio, vamos a imponerles nuestro poder,
el tribunal de la Santa Inquisición, como hicieron con otros hermanos nuestros, para que no se bajen del carro del Evangelio y se vengan con nosotros a mendigar la mentira de la religión. Y entonces ellos fueron traídos ahí. Y mira qué pregunta: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto? Como si ellos no lo supieran, ya lo sabían. Pedro lo había predicado claramente, lo había predicado, había dicho: en el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, este hombre está sano delante de todos vosotros. Era la gran señal. Y mira, los doctores de la ley, si de verdad conocieran la ley y los profetas, sabrían lo que dice Isaías 35. Mira, echa un vistazo ahí, verás. Isaías 35 advierte al pueblo de que cuando el reino del Señor empezara a tomar fuerza, empezara a manifestarse, iba a ocurrir algo increíble. Isaías capítulo 35, versículos 3. Como Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, el evangelista del Antiguo Testamento, dice Isaías 35 lo siguiente, versículo 3: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid al corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mira versículo 6: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Estas profecías hablaban de cuando Jesús viniera y cuando el reino de Dios empezara a establecerse, a manifestarse de un modo especial. Habrían esos milagros, el cojo saltaría, el mudo hablaría. Y cuando Jesús fue interrogado por los discípulos de Juan, Juan estaba en la cárcel, Juan empezó a tener dudas en cuanto a si Jesús es el Mesías verdadero. Entonces le predicen: mira, Juan nos ha enviado, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice: decidle a Juan esto, decidle: el reino de Dios está siendo predicado, el evangelio está siendo predicado a los pobres, los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los cautivos son liberados. Bienaventurado que no tenga tropiezo en mí. La señal de que Dios había venido para salvar a su pueblo era que el cojo había saltado. Era una señal de Dios. Y todavía preguntan: ¿en nombre de qué me habéis hecho esto? Toda vuestra vida estáis con la ley de Dios y no entendéis nada. Porque es así, no lo entienden. Preguntan lo que ya saben. Y nosotros vemos aquí que ellos sabían que el poder de Dios estaba en ellos, porque lo que les dolía a estos era que Pedro y Juan, ¿quiénes eran? ¿En qué escuela habían estudiado ellos? Venga, Juan, echa otra vez la red, venga, vale, tira. Ese es el seminario de Juan y de Pedro. Eran hombres sin letras, pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre ellos, predicaron el Evangelio con tal poder, con tal habilidad, que los hombres decían: ¿de dónde sacaron estos esta sabiduría? ¿Cómo es que hablan de esta manera? ¿De dónde sacaron el poder? Y entonces era el poder de Dios en ellos. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían que el cojo era una señal de que el reino de Dios venía. Ellos sabían que Jesús había resucitado, la tumba estaba vacía. Sabían que algo había pasado. Pero aún así, querían amedrentarles para que negaran a Cristo, para negar la verdad de Dios, para corromperla, para ocultarla. Porque la táctica del diablo es: si no puede destruir la verdad, por lo menos que nadie la vea. Y sabes una cosa, tú y yo voy a terminar. Tú y yo muchas veces somos puestos a prueba cuando nuestra fe, hay personas que la quieren confrontar con sus mentiras. Y empiezan a tratar de que nosotros nuestra fe la dejemos para creer el poder. ¿El poder de qué? El poder civil, el poder religioso, el poder intelectual. Ojalá que no nos pase a nosotros. Y ojalá que tengamos ese poder del Espíritu para ello. Voy a terminar y voy a decir 5 cosas muy breves. La primera es: cuando Dios actúa, y eso lo vemos aquí en Hechos, el diablo se moviliza y se irrita. Hay algunas personas incautas
que se dedican a maldecir al diablo. La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que maldecir a nadie, y mucho menos a las autoridades superiores, a las autoridades espirituales. Judas dice que ni siquiera el arcángel se atrevió, sino que dijo que el Señor te juzgue. Pero si tú realmente odias al diablo como yo le odio y quieres que el diablo se irrite, predica el Evangelio y ora a Dios. Eso sí que le molesta. Tú oras a Dios y predicas el Evangelio, y esa es la mejor manera de ir contra el diablo. La segunda cosa: los incrédulos se unen en su odio al Evangelio. ¿Pero por qué? Porque el Evangelio no les gusta. Nunca nos gusta. El Evangelio hace que nuestra vida de pecado no quepa. El Evangelio nos descubre. Descubre lo que somos, descubre nuestro pecado, y eso no nos gusta. Por eso la gente lo odia el Evangelio, prefiere cualquier otra cosa. Háblame de religión, háblame de ser buena persona, háblame de política, háblame de deportes, háblame de diversiones, háblame de lo que tú quieras, de filosofía también, y de otras muchas cosas, de los ovnis y de los zombies y de cualquier chorrada por ahí, pero no me hables del Evangelio, porque el Evangelio me muestra que soy pecador, me lleva a la cruz, me coloca delante de Dios desnudo, y eso no me gusta. Cuando Pedro les predicó, él le dijo: vosotros matasteis a Cristo, sois culpables, arrepentíos. Eso a ellos no les gustaba. Y también, mira lo que hace la gente incrédula: niegan la evidencia y voluntariamente la rechazan. Porque si ellos habían leído el Antiguo Testamento y veían los milagros que Jesús hizo, tenían que haber dicho como Nicodemo: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Ellos tenían que haber dicho, los profesionales de la religión: qué bueno que hayáis venido, porque este milagro muestra que Dios está con vosotros, y por lo tanto el Evangelio que predicáis es la verdad. Lo dicen los profetas. Y por eso Pedro predicaba muchas veces, dijo: escrito está, y escrito está, y escrito está, por todas partes, citando la Escritura para mostrar a los religiosos judíos: oye, que no estamos inventando nada, que no hemos inventado la rueda, que esto es el Evangelio, que está en los profetas, que la señal es que este hombre va a ser sano, pero la señal de que hablamos lenguas que no hemos aprendido, todo eso proviene de Dios. Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado, es el momento de arrepentirse, es el momento de creer, es el momento de recibir el Espíritu Santo, los tiempos de refrigerio, la bendición de Dios. Pero ellos odiaban a Dios y odiaban a Cristo. Se odiaban hasta sí mismos. De hecho, los saduceos y los fariseos eran enemigos mortales. Pero ahí los tienes todos juntos para defender a su señor, el diablo, a su religión del yo. Y el problema de la gente no es que no entienda el Evangelio, es que no lo quiere. Porque el Evangelio nos lleva a mostrarnos nuestra verdadera condición. Y por último, hermanos, la última cosa. Lo que este pasaje nos muestra es que, pese a la persecución, Dios lleva a cabo su propósito y muchos fueron salvos, y más cosas que van a pasar después. Pero fíjate lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Cristo va a llevar adelante su obra. Si yo no estoy para predicar, pues caerá una Biblia del cielo y le pegará una Biblia en la cabeza: ¡oh, que esto que me ha caído! Y se convertirá. Dios va a salvar. Y va a salvar usándonos a nosotros o sin nosotros. Este predicador tan conocido, Spurgeon, contó que una persona se convirtió al Evangelio de esta manera. Cada primer día de la semana, cada lunes, en un periódico, la iglesia de Spurgeon, el sermón de Spurgeon lo publicaban, pagaban para que eso lo publicaran. Y entonces en un periódico de inglés, pues ponía el sermón del tabernáculo metropolitano del pastor Spurgeon, y entonces ahí estaba escrito el sermón del domingo. Y entonces un hombre compró el periódico, un hombre que no era creyente, y claro, pues tenía que envolverse el bocadillo para ir al trabajo. Y entonces ¿qué página va a coger? No va a coger la página de deportes.
No va a coger, porque el juego de cricket, ¿cómo va a hacer eso? No va a coger la página de política, cogió la página de la religión. Y cogió el sermón de Spurgeon y puso ahí el bocadillo de lo que fuera. Y entonces lo envolvió con eso. Y cuando iba por la carretera, pues iba de viaje, abrió su bocadillo, tiró el papel por la ventana y se comió su bocadillo. Y el papel con el sermón de Spurgeon fue rodando por ahí. Y un hombre que estaba cuidando de unas vacas ve un papel ahí y no tenía nada que hacer porque ahí más que vaca, en inglés ahí, no sé cómo se dice vaca en inglés, ¿no? Eso. Y de pronto ve un papel ahí, estaba el hombre aburrido ahí. ¿Qué papel será este? Algo del periódico. Voy a leerlo. Y el hombre empieza a leerlo. ¡Oh, qué bueno esto! Y entonces se va a Londres y decir, oiga, ¿dónde predica este hombre? Que quiero escucharlo porque he leído esto aquí y que esto está muy bien. Bueno, puede ir usted a la iglesia de Spurgeon, pero lávese bien que huele usted a vaca. Bueno, vaya. Y se convirtió el hombre por el periódico que alguien tiró por una ventanilla. Dios va a hacer su obra. Dios lo va a hacer. Así que Él va a edificar a su iglesia. Y si algo nos muestra Hechos de los Apóstoles, es que nosotros tenemos que animarnos, porque aunque haya persecución, también hay bendición. A Dios no lo va a parar nadie. Y la iglesia de Dios tampoco la va a parar nadie. En que nosotros queramos echar el ancla y queramos amarrarnos, Dios vendrá a nosotros y nos desamarrará. Y nos quitará nuestras anclas. Y moverá cielo y tierra. Y hará que las piedras hablen. Y hará que ocurra lo increíble. Y moverá todos los corazones. Hará todo lo que tenga que hacer Dios. Pero Dios al final va a ganar, va a vencer. Y nosotros somos más que vencedores en Él. Así que animémonos en esta semana que viene a anunciar el Evangelio a los que hay en el parque, hombres, mujeres y niños, en Tomelloso, en el colegio, cuando tengamos oportunidad de hablarle a otro, de invitarle a otro a la iglesia. Siempre el Señor nos va a dar oportunidad, y a veces sin pensarlo. El otro día le pudimos hablar del Señor a un agente de Hacienda, que vamos a hacer la declaración de la renta, Lidia y yo, Alcázar, pedimos cita ahí, y el hombre dice, ¿puedo hacer una pregunta si no es indiscreción? ¿No? Pues empecé a ir, fulanito de tal, usted está cotizando por la iglesia evangélica de Tomelloso y tal, sí, para ver los millones que gano yo y todo eso. Entonces mira ahí, y claro, ve Lidia también, profesora de religión evangélica y tal. Mira, tengo una curiosidad. ¿Y qué diferencia hay entre la iglesia evangélica y la iglesia católica? Pero mira, ¿por dónde? Tuvimos ahí la oportunidad de decirle, no, mira, es la gracia. La salvación es un regalo, es gratis. Bueno, yo que creo que todas las buenas personas se van a salvar. No es así. A veces es simplemente la oportunidad que Dios la pone. Y eso fue lo que hizo Pedro. Lo sacaron de la cárcel, lo pusieron ante el Sanedrín, pero él no perdió la oportunidad de predicar el Evangelio. Y nosotros también hagámoslo para exaltar a Cristo. Y si el diablo se enfade, que se enfade. Nosotros vamos a adorarle a Él, vamos a alabar al Señor y después vamos a tomar los símbolos, ¿vale?